Yo no voy a dar una charla maestral. Yo voy a tratar de compartir con ustedes una vivencia real. ¿Ya? Si queremos entender lo que es la atención primaria, tenemos que tratar de examinarlo desde sus raíces. Y si comenzamos a pensar qué hicieron antes de 1978, cuando hablan claramente de la mata de la atención primaria en salud, ¿comenzó allí? No. ¿Dónde realmente comienza la atención primaria a la persona? ¿Dónde? Donde comienza la vida. Todos ustedes nacieron de una mujer, ¿verdad? Y esa mujer tenía preocupación por esa vida que ella llevaba. Y según su cultura, según sus posibilidades, ella buscó cómo cuidar este niño o niña que estaba creciendo, ¿no? Algunos de ustedes nacieron en hospitales, pero hay algunos que no nacieron en un hospital. No nació en el hospital. ¿Quién te atendió el parto de tu mamá? Mi mamá sí la atendieron los médicos, pero no fue en un hospital, así como lo de ahora. No, fue así como algo clandestino. La partera del campo. La señora. Sí. Fue la partera. No se escuchó. Póngaselo cerquita. Tengo 38 años. La partera del pueblo, porque ese día hubo un diluvio y le tocó a ella, pero es la que atendió a todos los de mi edad. Tengo 38 años y a todos nos atendió, todos estamos vivos. Mi hermano mayor nació en maternidad, pero mi mamá le dio miedo por la episiotomía y ya no regresó. Así que yo nací en mi pueblo, una partera atendió 45 años. Gracias. Bueno. Yo nací también en la casa, fui atendida, bueno, mi mamá fue atendida por la suegra, 4 niñas nacimos en la casa y solo el último, que era el varoncito, nació en un hospital. Pues según cuenta mi mamá, yo nací en una montaña, ¿verdad? No había asistencia médica, la asistió un compañero de la lucha, y aquí estoy, tengo 29 años. Bueno, entonces, ¿por qué es que ahora en muchas partes no respetan la partera? No conocen cuál es la calidad de atención que puede hacer una partera. Es porque por muchos años, en todo el mundo, las mujeres fueron atendidas por personas en su pueblo, muchas veces con un don de Dios, según la cultura. En la cultura maya actual, de antes y actual, en esa cultura, es un don de Dios ser una partera. Y la mayoría de las mujeres que son parteras no querían ser parteras, pero enfermaron,
finalmente tenían que aceptar que ese era su don y tenía que cumplir. Pasan por ese periodo de rechazo de ese trabajo, porque es un trabajo de meses y meses. Comienza de atender la mujer cuando está embarazada. Igual que ustedes dicen a la gente, lleguen por favor a la atención prenatal, ¿no? La partera hacía trabajo prenatal. Atendía el parto y tenía que acompañar, y todavía hoy tiene que acompañar por 40 días la madre y su bebé. Ese es en la actualidad, en la cultura maya. ¿Verdad? Nosotros en Guatemala, estoy brincando, pero en Guatemala hay una organización de parteras, de más de 200 parteras de todo el país, organizada, demandando respeto por su trabajo, demandando del Ministerio de Salud, que ahora está por el suelo, por la situación que está viviendo Guatemala, pero ellos están demandando reconocimiento. Muchas de ellas son analfabetas, pero tengo que ser alfabeta para atender a una mujer embarazada. ¿Qué necesito tener? Conocimiento y sensibilidad. Algún tipo de conocimiento y sensibilidad humana. Sí, tengo una buena amiga, partera, profesional, una monja que trabajaba muchísimos años en Guatemala. Ella me dijo, solo necesita ayudarles a entender higiene, que tiene que mantener la higiene, entonces no se mueran los bebés de tétanos, ¿no? Las parteras hoy día están adiestradas, están preparadas para relacionarse directamente con los servicios de salud y hacer transferencia de pacientes si hay necesidad. Ellos aprenden cuáles son los signos peligrosos en un embarazo, ¿verdad? Entonces, yo doy énfasis en eso porque yo he aprendido la atención primaria de mi relación con las mujeres parteras. Cuando vemos la historia de Centroamérica, es una historia de conflicto, de colonización. Aquí hablamos de los pueblos originarios. Originarios son todos los que estaban aquí antes de llegar los colonizadores, que siguen colonizando, ¿no? Estamos viviendo una colonización hoy día. Entonces, con la colonización, trataron de eliminar todas esas culturas. Igual que en Europa, mataron a las parteras por ser brujas, también aquí en nuestros países no querían que esas mujeres tenían ese poder y tenían que eliminarlas, no aceptarlas. Entonces, voy a tratar de explicarle un poco lo que ha sucedido en Centroamérica en términos de la atención primaria, no desde el Estado, desde la comunidad. Porque mucho antes que habían ministerios de salud en Centroamérica, había atención primaria en las comunidades por la gente viviendo en las comunidades. Pero duró mucho tiempo para que los gobiernos y los profesionales de salud reconocieran esa existencia de toda esa alternativa tradicional existente en las comunidades. Bien, nosotros, como digo, tenemos una historia de colonización, tenemos una historia de mucha muerte por guerra, por conflictos internos, conflictos externos, y hay razones por todo esto. Aquí en nuestros países no había atención de los ministerios. Y entonces, el resultado fue que personas que venían principalmente de la pastoral de salud
comenzaron de iniciar programas de salud en las comunidades. En los años 60, la Iglesia Católica, en los concilios que tuvieron, decidieron tener una opción preferencial para los pobres. ¿Cuántos de ustedes han oído de esto? Pocos. Porque la iglesia de hoy, con la excepción quizás del Papa, mucho de la iglesia de hoy todavía es una iglesia que ha olvidado esa decisión que tomaron en los años 60 de una opción preferencial por los pobres. Pero aquí en Centroamérica hay muchos ejemplos. Lo que sucedió es que las iglesias, las diócesis del norte de Canadá y de los Estados Unidos comprometieron enviar apoyo a la iglesia en América Latina. Y al mismo tiempo estaba surgiendo en América Latina toda la efervescencia de la teología de liberación, ¿no? Ese nace en América Latina, nace en ese concepto de una opción preferencial para los pobres, nace con una metodología educativa, que es la educación popular, a base de la teoría de Pablo Freire, que habla de teoría, praxis, teoría, praxis. No hay cambios si no hay una teoría, pero una práctica. Podemos hablar de educación como recibimos en la mayoría de las escuelas, que es puramente bancaria. Se llena de conocimientos, supuestamente, le hace el examen y se fue todo. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan sus fórmulas de álgebra? Algunos que usan diario quizás, pero ¿ustedes recuerdan? No, pero pasaron la clase. Sí. Y las clases de historia, sabían un montón de fechas. Esa fecha ahora de Centroamérica, yo no recordaba esa fecha. Bueno, yo no estudiaba la historia de Centroamérica en la secundaria tampoco. Pero de todos modos, la educación que recibimos la mayoría de nosotros, inclusive en las escuelas de medicina, es una educación bancaria y teníamos que dar vuelta a eso, porque si queremos transformación, tenemos que analizar la realidad y buscar cuáles son las causas de esa situación en que vivimos y tenemos que buscar cómo cambiar. Si no hay cambio, realmente no hay educación. Esa es la idea de Freire. Si queremos transformar, tenemos que concientizar. Y concientización se inicia aquí conmigo. Primeramente, yo tengo que transformarme, ¿verdad? Si no me transformo, ¿cómo voy a trabajar con la comunidad y esperar que transformen los temas? Entonces, esa educación popular nació dentro de ese contexto de teología de liberación. Sería muy interesante para ustedes leer la encíclica actual del Papa. ¿Verdad, compañeros? Es Laudato Si. Es un trabajo maestral. Es sobre cambio climático. Y todos deben estudiarlo. Yo voy a decirle una cosa muy interesante. Yo pertenezco a un grupo de reflexión marxista. ¿Ya? Hoy día yo soy parte de un grupo en que hay compañeros, uno de ellos un excomandante de la revolución. Y nosotros en ese grupo de reflexión estamos estudiando Laudato Si,
que para mis compañeros, que todos que tienen una formación marxista, ese después de Manifiesto Comunista y la Declaración de Derechos Humanos es el documento más importante que hemos producido. Eso es que dicen ellos. Y no son católicos, no son religiosos, son analistas de la realidad y dice que este va al grano. ¿Qué dice, compañeros? Sí, tiene que leerlo, tiene que estudiar, pero ese es otro tema. Pero de esa teología de liberación, de esa opción preferencial para los pobres, venían estas personas de afuera a comenzar pastorales de salud. Ese pasó en toda América Latina. Y aquí hay mucha evidencia de esto en Salvador. Vamos a llegar a Salvador en un momento. Entonces, estas personas comenzaron estableciendo clínicas, ¿no? Clínicas. O en algunos lugares tomaron hospitales y administraron hospitales. ¿Pero qué pasó? ¿Se resuelve una clínica el problema de salud? Bueno, pronto se dieron cuenta que hoy atendía 90 pacientes y 2 o 3 semanas más tarde yo veo a la mamá llegando otra vez con la misma niña en un estado de desnutrición. Entonces, independientemente, algunas personas decidieron, este no sirve. Este no sirve. Primeramente, yo no entiendo cachiquel, o yo no entiendo quechua, o yo no entiendo qué sé yo. Entonces, tengo que buscar personas dentro de la comunidad con quien podemos trabajar y podemos prepararles para atención básica, para resolver los problemas en la casa, en la comunidad y no en la emergencia del hospital, que es 35 kilómetros de la comunidad y vienen caminando. Porque no estoy hablando de hoy cuando hay buses que corren a cada rato, no estoy hablando de los años 60. ¿Mm? Y mucho peligro en los caminos. Bueno, entonces comenzaron a formar personas de la comunidad como promotores de salud. Y eso sucedió en varias partes. Aquí en Centroamérica teníamos varios programas que comenzaron a los mediados de los años 60. ¿Ya? Uno fue en Huehuetenango, Guatemala, en las montañas, en las Cuchamatanes, con las hermanas de Merinor. Y ellos de ahí mandaron a La Libertad, a Santa Ana, a Managua, a Ciuna, en la costa atlántica de Nicaragua, personas para formar promotores y promotoras y para trabajar con las parteras existentes en la comunidad. Y además, en los pueblos mayas, había otro tipo de curanderos, que no se llaman curanderos, pero personas que aplican terapias alternativas. Cuando nadie hablaba de acupuntura en Centroamérica, los chayeros de Guatemala estaban aplicando en los puntos de acupuntura pedacitos de obsidiana, en los puntos. Nosotros no sabemos dónde aprendieron de ser chayeros, pero es parte de la cultura de asistencia a las personas enfermas y son exactamente meridianos de la acupuntura. ¿Ya? No es mágica, aprendieron y saben qué hacer, ¿no? Entonces, durante ese tiempo se dieron cuenta que no era posible administrar hospitales y tenían que ser programas de atención desde la comunidad como promotores, parteros. Pero ¿qué dijeron los gobiernos?
Piense que a los gobiernos les gustaba eso. ¿Y los médicos? ¿Qué decían los médicos? ¿Puede imaginar? Los médicos, el gremio médico no aceptaba eso. Sean misioneros, gringos o de donde sea, no estaban en favor. Pero ellos querían mantener su hegemonía sobre la atención médica dentro de sus prácticas privadas, porque aquí durante los años 60, 70, los que eran personal de los ministerios de salud quizás pasaron 2 horas en el ministerio de salud y el resto del tiempo en su práctica privada. No había un sentido de servicio a la comunidad. Probablemente hay en algunos ministerios gente que todavía tiene, ¿verdad? No voy a decir que no. Pero la cosa es que no había realmente una vocación de trabajar con los pobres. En los años 70, precisamente en el año 75, nosotros reunimos en Guatemala grupos de personas que habían hecho trabajo de ese de que estoy hablando, trabajo de atención primaria, trabajo de formación de parteras alternativas y promotores y promotoras de salud. Y reunimos en Guatemala en el año 75. Yo para esta fecha ya había pasado 5 años trabajando en el río Coco de Nicaragua. El río Coco es el río que divide Honduras y Nicaragua. Es una frontera que fue decidido en La Haya, porque la mosquitia está tanto en Nicaragua como en Honduras, pero deciden dónde está la frontera y así dividen una comunidad, una nación indígena que se llama el Misquito. Yo trabajé con los Misquitos por 5 años formando promotores de salud y formando comités comunitarios de desarrollo integral. Ese fue un proyecto que hicimos con la Iglesia Católica, con la Iglesia Morava, que es una iglesia protestante, y que fueron los primeros, digamos, cristianos que llegaron a la costa atlántica de Nicaragua, y con el Ministerio de Salud de Nicaragua. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de Oxfam de Gran Bretaña. Y yo fui en 70 con la idea de trabajar 1 año. Y se enfermó la compañera, monja, y me dio el proyecto. Me dijo, manéjalo. Sos educadora en salud, ahora tiene que asumir ese programa. Bueno, yo asumí el programa de formación junto con un equipo que tuvimos que eran de esas 3 instituciones del ministerio, de la Iglesia Morava, que tenía un hospital en la zona, y con la Iglesia Católica, que tenía un programa de desarrollo integral para el río Coco, utilizando la teoría y la práctica de Pablo Freire, de concientización. Yo aprendí la educación popular en la práctica en estas comunidades. Entonces nosotros descubrimos muchas cosas. Igual pasó con gente trabajando en otras partes. Entonces en el año 75 yo fui persona non grata por Somoza. Somoza me sacó del país. En esa fecha ya tenía 2 niños, una niña y un niño, un compañero. A mí me sacaron del país. Yo fui a trabajar en Guatemala. O sea, de un país muy problemático a otro país.
pero en ese otro país me aceptó para trabajar con el doctor Carol Berghorst, que es uno de los pioneros de atención primaria en salud comprensiva, integral, que comenzó su trabajo en Chimaltenango, en Guatemala, cuando no había ninguna clínica, ningún doctor que trabajaba con la gente cachiquel. Y él inició la primera clínica allí por 68, 67, y en esa clínica la gente llegaba y fueron atendidos por familiares, no dejaron sus pacientes y se fueron a sus casas, no, ellos preparaban la comida, bañaban a la gente, cuidaban a su gente mientras que recuperaban en el hospital. Pero el doctor, igual que esa otra gente que mencioné, descubrió que no podía resolver los problemas en el hospital. Entonces él inició programas de promotores de salud y de atención a la nutrición con clases, formando personas como nutricionistas comunitarias, ¿no? Y tenía un programa de crédito, un programa de compra de tierras para una reforma agraria. O sea, era un programa muy revolucionario, podemos decir. Dr. Halfton Mahler, que fue el director de la OMS cuando firmaron la declaración de Alma Ata, visitó este lugar varias veces. Y él, que es mi amigo ahora, él me dijo, fue allá en Chimaltenango que yo estuve convencido que salud para todos es posible solamente si tenemos un trabajo comunitario con los promotores, con la gente de las comunidades. Y él trabajó para que ese fuera parte de la declaración de Alma, de la necesidad de participación de la comunidad y que la atención debe estar donde está la gente, no 35, 40 kilómetros lejos, donde está la gente, en el idioma de la gente, con las prácticas culturales de la gente. Entonces yo tuve la posibilidad de integrarme en el trabajo de la clínica Berghorst en Chimaltenango. Y precisamente allá decidimos de invitar gente de toda Centroamérica y México para reunir y discutir cómo podíamos promover más el trabajo que estamos haciendo, porque todos trabajábamos afuera de gobierno. No había gobiernos haciendo el trabajo comunitario. Entonces, en ese momento formamos un comité regional de promoción de salud comunitaria. Estoy hablando del año 75. Organizamos para promover la atención primaria, para comprometernos a la formación de gente como ustedes que llegaran a conocer los programas y buscar cómo introducirlo en otros lugares. Había un país que sí inició un programa de atención primaria en Centroamérica en los años 60, y ese fue en Costa Rica, un hospital sin paredes. Un doctor Ortiz, trabajador del Ministerio de Salud, y dijo que no, tenemos hospital sin paredes, quiere decir, no hay paredes, vamos a la comunidad, y hacía el trabajo comunitario. Pero fue una decisión política del gobierno, permitieron a él hacer ese trabajo, pero en los otros países era casi un pecado organizarse. Yo le dije que yo llegué a Guatemala en el año 75. Para el año 78 ya habíamos establecido una organización guatemalteca de promotores de salud de todo el país.
que existe hasta el día de hoy. Algunos de ustedes conocen ese lugar. Es ASECSA. Somos fundadores de ASECSA, esta asociación. Desde 78, ASECSA no ha dejado de funcionar. Quizás ese no parece nada, pero a partir del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la verdadera Revolución Sandinista, ¿no? Los otros países de Centroamérica cerraron sus fronteras a la gente de Nicaragua y los sandinistas. Y estos países tenían mucho miedo de lo que podía suceder con la Revolución Popular Sandinista. Tenían miedo de los cubanos, pero los cubanos están allá en una isla, ¿no? Nicaragua está aquí, es nuestro vecino, nos van a contaminar, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que nosotros ya, para esas fechas, cuando estaba crudo la situación en Centroamérica, ya teníamos establecido nuestro comité regional, estábamos organizados, teníamos gente en todos los países y nosotros comenzamos de hacer intercambios educativos y sacamos promotores de zonas de peligro de Guatemala, de Salvador, no de Honduras, porque Honduras decidió de afiliarse con los Estados Unidos y la contrarrevolución, ¿no? Entonces, nosotros hicimos trabajos para poner promotores de Salvador y Guatemala en otros lugares. No fueron como exiliados, algunos sí, bastante, pero esos promotores se fueron a trabajar con David Warner y su programa que tenía en México, en las montañas de Guadalajara. Teníamos compañeros estudiando en otras partes con intercambios que hicimos a través de nuestro comité. Bueno, de 75 hasta el año 80, yo trabajé cada 3 meses aquí en El Salvador. Yo venía a El Salvador a trabajar con el arzobispado. Uno de los primeros programas de promotores de salud que yo conocí fue con Rutilio Grande. Y todos saben quién es Rutilio Grande. Entonces yo trabajé con el padre, hicimos capacitación a capacitadores, ¿ya? Y así hacíamos en todos los 5 diócesis del país, ¿ya? A través de la pastoral de salud de la arquidiócesis. Entonces, así yo conocí a muchos y muchas compañeras y compañeros salvadoreños. También trabajamos con la Iglesia Luterana aquí en El Salvador, con la formación de promotores y promotoras. En el año 80, en un solo día, recogieron en diferentes partes de San Miguel, del departamento de San Miguel, 5 personas que habían trabajado conmigo. Lo mataron. Entonces, ya no podía venir más a Salvador, porque ya sabía que nosotros estábamos colaborando con los cambios que estaban tratando de hacer en este país. Pero no dejamos de vernos, porque teníamos ese comité regional y logramos siempre tener capacitaciones en México y en Costa Rica, ¿no? Entonces esos países nos servían como lugares para hacer las capacitaciones que teníamos que hacer, que no podíamos hacer en Salvador, o mucho menos en Guatemala, porque para el año 80 ya tienen que recordar que ya comenzaron todas las campañas de eliminación de las comunidades indígenas.
por orden del presidente del país y por obra del ex presidente del país. Porque Pérez Molina, Otto Pérez Molina, es un asesino. Es un asesino. Y lo interesante, en esos días cuando él estaba en los tribunales de Guatemala, hace poco, surgen algunas películas que se hicieron durante los años 80. Y esas películas son entrevistas con él de cómo está aplicando bueno, no llamaron masacres, ¿verdad? Eliminando estos lugares donde podían estar los insurgentes. Y él habla claramente de qué hacían, cómo hacían, de dónde venían las armas, venían de Israel, ¿no? Y estaba orgulloso. Entonces, gracias a Dios, en YouTube aparecieron esas películas, son películas profesionales, ¿no? De él, hablando orgullosamente de cómo estamos eliminando este pueblo que es insurrecto. Durante estos años, muchas de las personas que se murieron en Guatemala, en Salvador y también en Nicaragua, a raíz de la contrarrevolución, eran personas promotores y promotoras de salud. Y ustedes aquí tienen, entre sus parientes o sus amistades, personas que sufrieron este tipo de represión. ¿Verdad? Sí, estoy seguro. Entonces, la diferencia de muchas partes del mundo es que nuestro trabajo de atención primaria en salud en Centroamérica responde a una necesidad sentida por la comunidad, respondido por las personas que decidieron que sí tenemos que formar personas de la comunidad y tenemos que crear conciencia. Y creando conciencia, la gente hace, no porque nosotros estábamos dirigiéndoles a ser revolucionarios, no, se transformaron, se concientizaron y se hicieron sus decisiones basado en esa concientización, no porque ciegamente seguía a algunos dirigentes, ¿no? Mucha de la gente que trabajamos con nosotros durante los 80 eran personas muy conscientes de lo que estaban haciendo. En 81 ya no podía vivir más en Guatemala porque no parezco una maya, ¿verdad? Entonces yo por Albina soy muy grande. Mis compañeros vienen más o menos por acá. Entonces, sí, si yo iba a la iglesia, yo podía ver enfrente porque todos eran mucho más bajitas que yo. Bueno, entonces yo tenía que salir en 81, pero para 81 ya podía regresar a Nicaragua, ¿verdad? Ya no estaba Somoza, ya tenía planificado lo que yo iba a hacer, ya había acordado con unos dirigentes de la revolución dónde iba a ubicarme, qué iba a hacer, iba a regresar a Río Coco, ¿verdad? Y hacer mi trabajo. Yo había vivido 7 meses y medio en Guatemala en los años 80 en la semiclandestinidad. Nunca dormí más de 3 noches en el mismo lugar. Entonces, bueno, uno no puede vivir así. Yo tenía una familia, ellos habían regresado hace tiempo a Nicaragua. Entonces, yo fui a Nicaragua con la esperanza de seguir mi trabajo. Y 2 días después me dijeron que no podía regresar a Río Coco. Sin explicación. Simplemente
ya lo que tiene planificado no puede hacer. Tiene que buscar qué va a hacer aquí en Managua y no se mete en cosas. Muy difícil no meterme en cosas. Muy difícil. Pero tenía que rehacer mi vida. Y ese me llevó a trabajar con el Ministerio de Salud en el programa de educación popular. Entonces estuve allí por unos meses, continuando también mi trabajo internacional con el Comité Regional y siguiendo muy de cerca tanto el trabajo en Guatemala, aunque no podía estar allá. Tenía que dar seguimiento a muchas cosas que habíamos comenzado. En estos años de la represión en Guatemala, en los años 80, nosotros preparamos más de 12,000 promotores de salud. Y de ellos, muchos eran compas, personas en las filas de la URNG. ¿Ya? Entonces nosotros buscamos formas de seguir ese trabajo y seguimos hasta la firma de la paz, que para Guatemala era 96. Entonces de 81 a 96 yo me mantenía mi trabajo con los guatemaltecos, pero también trabajé en el Ministerio de Salud hasta que yo no podía más. Porque yo creo en el trabajo comunitario. Yo creo que es allí donde vamos a hacer las transformaciones. Y no podía seguir una línea vertical. No podía, porque yo había vivido en la costa atlántica y yo había trabajado en el Pacífico. Y yo sé que León no tiene los mismos problemas que tiene Ciuna, que es una zona minera, o que tiene Bluefields, que es la costa atlántica. No pueden tener los mismos problemas, entonces no puede tener un orden vertical que tengo que implementar todo igual. Porque en un lugar tengo leptospirosis y en otro lugar tengo leishmaniasis, ¿no? Entonces tengo que responder a lo que es el problema local. Entonces, con el permiso de la responsable política de Managua, que en este momento fue comandante Dora María Telles. ¿Ustedes saben quién era Dora María? Bueno, vos, Oscar, sí. Pero Dora María era del comando que liberó a los prisioneros cuando tomaron el Palacio Nacional de Nicaragua en el año 78. Era una jovencita y ella era la responsable política de Managua y la ministra de Salud era Leia Guid, una de las personas que había formado el movimiento de mujeres en Nicaragua. Entonces nos dieron permiso de formar una pequeño equipo para trabajar con las organizaciones de masa, con las mujeres, con la juventud en los territorios y enseñarles los principios de educación popular, pero en la práctica, para que ellos puedan implementar. Entonces, muchas de las cosas que ustedes hacen hoy, los sociodramas y las formas lúdicas de tratar de explicar las cosas, ese es el tipo de trabajo que nosotros hicimos. Formamos nuestra organización en el año 83 y todavía existe el día de hoy, aunque hemos pasado de revolución a neoliberalismo, a una nueva época de sandinismo, de lo cual no estoy de acuerdo. No soy danielista, yo soy sandinista en el espíritu de Sandino. Digo eso para que esté claro. No, lo que existe hoy no es lo que existía en los años 80.
Les voy a decir algo. Aquí se reúne, por ejemplo, COMISCA. COMISCA es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica. Nicaragua no participa. No participa Nicaragua en ninguna acción de la integración centroamericana. Están totalmente aislados. No permite que ONGs ponen su pie en el Ministerio de Salud. Nosotros trabajamos y aquí yo trabajo con el Ministerio de Salud. Ellos saben, porque el viceministro lo ha dicho. María trabaja con nosotros, ¿no? Es una situación muy difícil y muy dolorosa para los que dieron tanto sangre y tantas vidas para la Revolución Popular Sandinista. Le digo eso, si quieres saber más, le cuento. No estoy en contra de la revolución, estoy en contra de gente que llaman revolucionarios y están vendiendo su patria. Entonces, nosotros hemos seguido el trabajo a través de los años y precisamente por el trabajo que hicimos en el Comité Regional, y aquí hay varias personas que han participado con nosotros en el Comité Regional. Levanten la mano porque... ¿sí, Gloria? Moisés está en la coordinación colectiva que tenemos del Comité Regional, que tenemos representantes de todos los países y Moisés participa con nosotros en esa instancia. Entonces hemos seguido ese trabajo, hemos tenido relaciones como Comité Regional desde los años 80 con las Filipinas, ¿ya? Y a raíz de esos contactos y relaciones que habíamos establecido con centroamericanos, nosotros entramos en la formación del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Yo fui una de las organizadoras, de las 8 organizaciones organizadoras del primer Asamblea Mundial de Salud en Bangladesh, ¿no? Entonces, y ese espíritu de atención primaria es lo que fue el motor de hacer la primera asamblea. Es el motor del movimiento para la salud de los pueblos. La mayoría de nosotros que somos parte del movimiento, hay muchos que son académicos, pero son académicos que tienen experiencia en la base o trabajan con la base. Pero la esencia del movimiento es ese trabajo comunitario sostenido por voluntarios en muchos lugares que permita que en las comunidades haya atención para la salud cuando no hay una respuesta gubernamental. Y eso es cierto en la mayoría de los países del mundo. Y todo lo que es la globalización, la privatización de la salud ha causado muchos problemas que no pueden resolver a nivel del Estado y la gente tiene que buscar alternativas. Y por eso es necesario tener una sociedad civil que está dispuesto de trabajar con la gente de las comunidades. Y ahora voy a decirle una cosa muy triste. Hoy día, yo vivía ese tiempo de compromiso con un ideal, ¿verdad? Ese compromiso revolucionario. Yo vivía eso por mucho tiempo, ¿no? Y hoy día lo que veo es que mucho de la juventud, vea la gente joven, ¿por qué están en la pandilla? Porque no hay otras cosas en que pueden meter que son sanos. Sus hermanos o sus padres se metieron en la lucha armada quizás. No se metieron en la delincuencia, ¿no? Se metieron en una lucha armada. Hoy día los jóvenes no ven una alternativa y se meten donde hay dinero, donde hay poder de un tipo, ¿no? Vamos a tener oportunidad de discutir eso, pero hoy día es difícil
que hay gente con compromiso. Por eso un curso como esto es importante. No, yo no digo que vaya a la lucha armada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que busca cómo transformar su mente, de buscar cómo ustedes pueden contribuir hoy a algo que es importante, que es esa reforma en el sector salud. Hoy día esa es mi militancia, trabajar aquí en Salvador con la reforma, porque creo en eso. Y espero que ustedes puedan creer en eso también, y que en una forma u otra podemos llegar a la gente joven. Quizás tenemos que enviarle Twitter, porque eso es lo que llama la atención. O WhatsApp. ¿Sabe que el Movimiento para la Salud en Sudáfrica manda Twitter con mensajes del movimiento? Yo no estoy haciendo eso, pero lo que digo es que tenemos que buscar formas el día de hoy que gente que tiene vocación de buscar una transformación para la justicia social tengan la oportunidad de hacerlo y que no desesperen, que dicen, bueno, aquí no puedo hacer nada, me voy para el norte y allá que van a encontrar. Y peor ahora con todos esos políticos que están dispuestos de hacer cualquier cosa contra migrantes, sean de Latinoamérica o sean de Siria, ¿no? Entonces yo creo que este es simplemente un testimonio personal en el movimiento, en todo nuestras asambleas. Nosotros comenzamos con testimonios, porque una cosa es la teoría, ¿no? Una cosa es la presentación académica, pero la otra es qué hemos vivido, porque aquí hay muchas vivencias que vale la pena compartir en sus grupos, ¿no? Hay vivencias importantes que muestran lecciones y nos da pautas hacia el futuro. Entonces, espero que mi pequeño testimonio les sirva para algo. Gracias.